Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Entró en vigencia en el día de ayer un acuerdo de alto el fuego que se logró entre el grupo chiita pro-iraní Hezbollah, que opera en el sur del Líbano, y el gobierno de Israel. Algo que nos recuerda situaciones ocurridas en el pasado, y en el pasado no tan distante, con los mismos actores, circunstancias parecidas, incluso hasta resultados parecidos. Recuerden ustedes, Israel ocupó el sur del Líbano en el año 1982. Eso ocurrió porque en ese entonces operaba en el sur del Líbano el grupo palestino que lideraba Yasser Arafat, la Organización para la Liberación de Palestina. La OLP había sido desalojada de Jordania. Ahí hubo lo que se denominó el Septiembre Negro, un enfrentamiento violento que dio como resultado la salida del territorio jordano de la OLP. En ese momento el gobierno jordano tuvo el apoyo de Estados Unidos y los palestinos se establecieron entonces en el sur del Líbano. Allí había todo lo necesario, estaban dadas las condiciones para que eso ocurriera. No contó con el respaldo del gobierno libanés porque realmente eran opuestos a esa presencia, pero habían en ese entonces en el Líbano, y esa ha sido una constante, un gobierno sumamente débil porque su estabilidad estaba basada en acuerdos que priorizaban lo confesional a la hora de repartir el poder. Y entonces eso limitaba significativamente la capacidad de maniobra del gobierno libanés. Y entonces en el sur del Líbano había una presencia palestina muy significativa. Y allí se estableció la OLP e inició una política de hostilidad hacia Israel. Israel entonces en el 82, el Septiembre Negro fue a principios de los años 70, 71, si la memoria no me falla. En el 82 entonces Israel estaba invadiendo el sur del Líbano. Esa ocupación duró 18 largos años. Y después entonces Israel volvió a ocupar el sur del Líbano en el 92, en el 96 y en el año 2006. Que por cierto, esa intervención que duró 34 días culminó con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que es la número 1701. Y esa resolución fue la que se tomó como punto de partida para la discusión de este nuevo acuerdo de paz. Y es casi un calco. Por eso me viene a la mente lo ocurrido en el pasado, porque la verdad es que esto hace que uno tenga presente aquella frase de Carlos Marx de que la historia se repite a veces como comedia y otras veces como farsa. Entonces aquí tenemos algo que rememora ese pasado, sobre todo cómo terminó esa ocupación del sur del Líbano del año 2006. ¿En qué consiste lo que se pactó? Esencialmente, bueno, que el grupo Hezbollah se retira de la frontera con Israel a la orilla del río Litani,
Eso está ubicado a unos 30 kilómetros de la frontera con Israel. Y entonces ese espacio se convierte en una zona desmilitarizada. Y ahí solo podrán estar los efectivos militares, el ejército del Líbano y la Fuerza Internacional de Paz de la Organización de las Naciones Unidas. Esa fue la fórmula justamente del año 2006. La diferencia es que en aquel entonces se habló de la entrega de armas, pero en esta oportunidad no se hace referencia ninguna a eso. El grupo Hezbollah no vinculó el acuerdo de paz con un cese el fuego en el territorio de Gaza, y eso se ha entendido como una victoria para Israel. Y el hecho de que no se toque el tema de las armas, más bien se habla de destruir toda la infraestructura militar creada por Hamas ahí en esa zona, pero de lo que se habla es de la retirada de los combatientes de Hamas al río Latani, como ya mencioné. Y esa parte se entiende como una victoria de Hezbollah. Bueno, yo creo que también hay otra cosa que recuerda el pasado. Ustedes recordarán que cuando se produjo la salida de la Organización para la Liberación de Palestina, luego de la ocupación israelí del año 1982, la OLP se retiró a Túnez, dejó ahí una especie de vacío, y ese vacío entonces comenzó a llenarlo Hezbollah. Porque en el Líbano, en ese momento, había una comunidad muy grande de chiitas que estaban totalmente marginados. Ese principio de asignación, de participación en el poder en base a confesiones religiosas, operaba en contra de los chiitas, que eran numerosas, una comunidad muy numerosa, pero muy marginada, y tenían esa presencia importante en el sur del Líbano. Sale la OLP, pero entonces ocurre que se forma el grupo Hezbollah, que comenzó a hacer resistencia a la presencia israelí en el sur del Líbano. Y cuando se produce entonces la revolución en Irán en el año 1979, que sacó del poder al Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, entonces el gobierno islámico de Irán apoyó al grupo Hamas, comenzó a darle un respaldo, y Hezbollah se fue haciendo fuerte. Pero cuando sale la OLP del territorio libanés, ahí se produce una situación de, digamos yo, de desamparo de la comunidad chiita, y eso estimula a los grupos cristianos a actuar en contra de la comunidad chiita. Y se produce un hecho que incentivó esos ataques, que fue el asesinato del presidente del Líbano, Gemayel, creo que era que se llamaba. Y eso, bueno, pues produjo una reacción que dio como resultado la matanza de Sabra y Shatila. Sabra y Shatila eran dos campamentos palestinos de refugiados. Y bueno, esos grupos radicales cristianos libaneses produjeron allí una tremenda masacre. La masacre de Sabra y Shatila, así se conoce. Se habla de que murieron ahí más de 3.000 personas. Hay cifras distintas. Todavía eso no está claramente establecido, pero fueron muchas las víctimas. Y de eso se responsabilizó indirectamente
Ariel Sharon, que en ese momento era el ministro de Defensa. Porque recuerden, Líbano estaba ocupado por Israel. Israel, teniendo la posibilidad de evitar aquello, no lo hizo. Se hizo una investigación y se determinó que el ministro Ariel Sharon tenía responsabilidad en eso. Y Ariel Sharon posteriormente llegó a ser primer ministro de Israel. Bueno, pues ahora se está hablando de que la debilidad del grupo Hezbollah podría crear una situación parecida, porque Hezbollah ha perdido fuerza y hay otros grupos que adversan a Hezbollah que pudieran sentirse estimulados a iniciar acciones con el objetivo de ampliar su poder dentro del Líbano. Hezbollah, antes de la ocupación israelí, era el grupo que indiscutiblemente trazaba las pautas en Líbano, porque es un partido político con un brazo militar muy poderoso, con una presencia determinante prácticamente en el órgano legislativo, y había incluso vetado la designación del presidente, porque decía que el presidente tenía que ser un chiita partidario o afín al grupo Hezbollah. Y entonces Líbano tenía un presidente provisional. Debía o debe escogerse un nuevo presidente que a su vez debe designar un primer ministro. Entonces ahí hay una situación que habrá que ver si opera como algunos están hablando y que aquella historia se repita, porque es verdad que a veces hay acontecimientos muy parecidos hoy, algunos que se produjeron ayer. El gobierno israelí nunca imaginó que la salida de la OLP del sur del Líbano iba a dar como resultado la formación de Hamas y la creación de un grupo ahí poderoso justamente en su frontera norte. Y a veces ocurren esas cosas. En el caso, por ejemplo, de Irak, Estados Unidos con su intervención desplazó del poder a un grupo con el que Occidente se entendía, porque Saddam Hussein fue un hombre de Occidente y era uno de los presidentes más occidentalizados de toda esa zona. Fíjense que Saddam Hussein vestía de saco y corbata, y la queja de Saddam Hussein con Occidente consistía en la promesa que le habían hecho de cubrir parte de los gastos, de apoyar al país en su guerra con Irán, porque Saddam Hussein tenía serias contradicciones, serias diferencias con Irán, y no le cumplieron. Invadió Kuwait, ¿por qué? Porque Kuwait era uno de los territorios árabes que se habían comprometido a darle el respaldo a Irak. Quiere decir que esa fue una invasión para cobrar una deuda. No como se decía, que Saddam Hussein tenía deseo de grandeza y que quería conquistar Oriente Medio. Y entonces Estados Unidos desplaza un grupo que gobierna en minoría, un grupo sunita, enemigo de Irán, lleva al poder a los chiitas, que son grupos que tienen afinidades con los chiitas iraníes. Y entonces ahí crean una situación que cambia la correlación de fuerza en Oriente Medio. Bueno, pues un efecto parecido tuvo la salida de la OLP del territorio libanés. Aunque no hubo un cambio radical, porque fue la salida de un grupo anti-israelí y la llegada o la formación de una organización también anti-israelí. Pero a veces son situaciones que te pueden cambiar un panorama, que tienen acciones que usted desata y que tienen efectos secundarios. Bueno, ¿qué fue lo que hizo posible
este entendimiento? Yo creo que ese es un asunto que vale la pena analizar. Estamos hablando de un conflicto que, que si bien es muy viejo, tiene una etapa que se inició luego del ataque de Hamás el 7 de octubre del año pasado. Es decir, estamos hablando de un conflicto de más de un año. Israel estaba combatiendo en distintos frentes. Tenía ahí a los yemeníes que periódicamente realizaban ataques, los hutis, el caso de Hamás, obviamente. Israel respondió invadiendo el territorio de Gaza, posteriormente también incursionó en Cisjordania, tenía el problema en territorio sirio, los grupos que le adversan y que también producen ataques contra Israel, obviamente Hezbollah en el sur del Líbano y también el caso de Irán, que es una pieza fundamental ahí en Oriente Medio, el principal enemigo de Israel. Entonces, es un conflicto muy desgastante. Israel estaba combatiendo en todos esos frentes. Estados Unidos hizo un gran esfuerzo por detener a Israel porque ante el mundo entero estaba reaccionando y cometiendo una gran matanza. Eso tuvo un costo político no solo para Israel, sino para todo el bloque occidental. Ahí está un Netanyahu que incluso contra él se ha emitido una orden internacional de captura. Y todo esto pesa, todo esto pesa. Y tenía la presión internacional y tenía la presión de Estados Unidos que impuso ciertas restricciones en el suministro de algunas armas. Y se hablaba de que había dificultades para mantener operativa la cúpula de hierro por escasez de misiles. Y todo eso operaba también como elemento de presión. Además de que recuerden, Israel tiene un ejército permanente, pero las reservas son fundamentales. Los reservistas. Israel tiene una población de cerca de 10 millones de habitantes. Necesita de las reservas. Y los reservistas estaban dejando de acudir para cumplir con sus responsabilidades. Pero además de eso, dentro de la coalición de gobierno, algunos grupos ultraortodoxos, que lo son casi todos, ahí el más moderado probablemente es Netanyahu, y todo el mundo sabe cómo piensa y cómo actúa. Bueno, pues estaban presionando al gobierno a Netanyahu para que emitiera, impulsara iniciativas legislativas con miras a exonerar del servicio militar obligatorio a los ultraortodoxos. Y algunos se quejaban de que se estaba creando un privilegio a favor de ciertos grupos. Y entonces ese era también un elemento de presión. Pero también tenía por meses, desde que comenzó el conflicto, prácticamente una población que se había desplazado desde el norte hacia lugares más seguros, porque el grupo Hezbollah desde el sur del Líbano realizaba permanentemente ataques con cohetes y misiles. Y estamos hablando de unos 70.000 habitantes que habían abandonado sus hogares. Una parte de los reservistas, los que cumplieron con su deber, dejaron su labor productiva. Esto también estaba impactando negativamente en la economía, un turismo muy disminuido y una economía francamente en problemas. Todo eso contribuyó a que Israel finalmente se decidiera a pactar con el grupo Hezbollah. Porque además no salió todo como Israel pensó.
hubo una resistencia importante del grupo Hezbollah. Fíjense que en esta oportunidad, bueno, pues el conflicto se extendió bastante. Y Hezbollah, pues lógicamente, estaba en una situación de debilidad. Perdió a su principal líder, perdió importantes cuadros políticos y militares, eso incluso antes de que Israel comenzara sus ataques por tierra, de que penetrara al territorio del Líbano. Recuerden ustedes, la comunicación interna del grupo quedó dañada, porque todos esos aparatos que se usaban para comunicarse tenían explosivos que había colocado ahí Israel en una jugada bastante audaz. Y eso, bueno, pues se hizo estallar. Ahí murieron muchos cuadros importantes de Hezbollah, y en esas condiciones tuvo que hacerle frente a la incursión por tierra del ejército de Israel, que tiene una ventaja obvia porque domina los cielos, tiene una aviación poderosa, y contra eso simple y llanamente no tenían ningún antídoto. Y en esas circunstancias, pues lógicamente el alto al fuego era algo, se convirtió en algo deseado. Y está también la opinión de Irán, que es determinante, porque el grupo Hezbollah depende del apoyo del gobierno iraní. Irán ahora mismo se está preparando para lidiar con una nueva administración en Estados Unidos, con la administración de Donald Trump, que tiene posiciones muy pro-israelíes y muy anti-iraníes. Recuerden ustedes, Donald Trump fue el que ordenó el ataque en el que murió Qasem Soleimani, el jefe de las fuerzas Quds, muy querido en Irán. Fue el hombre que trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, un territorio en disputa, que reconoció la soberanía de Israel de los Altos del Golán, y que además de eso denunció el acuerdo nuclear al que se había llegado con la participación de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania. Ese acuerdo que trataba de evitar que el programa nuclear iraní se utilizara para desarrollar, para enriquecer uranio más allá de lo permitido, y entonces fabricar bombas atómicas. Esa es la posición de Donald Trump, y con eso Irán tendrá que lidiar. Entonces, el alto al fuego se convirtió en un atractivo para todos los actores en esa zona. Estados Unidos, obviamente, particularmente el presidente Biden, quería retirarse con algo positivo en materia de política exterior. Ahí lo consiguió. Esto también es funcional, aprovecha el gobierno de Trump, que tiene un problema menos, o por lo menos las cosas un poco se simplifican. Él había hablado de que la guerra debía terminar antes de que él tomara posesión. Y el alto al fuego entre Israel y Hezbollah crea condiciones para un abordaje también de la situación en Gaza, porque ese fue realmente el detonante de todo esto. Siempre pues ha sido una zona, Oriente Medio, en ebullición, pero ese hecho, esa sobrereacción de Israel, que siempre lo ha hecho, porque Israel tiene ocupado, hay gente que piensa como que la historia comenzó cuando Hamás atacó a Israel y mató a un montón de gente. La historia es mucho más larga. Israel tiene territorios ocupados, que son territorios palestinos. Gaza era una gran cárcel al aire libre, y los gazatíes ahí vivían con todo tipo de limitaciones.
Y aquello fue una reacción que, si bien uno no puede justificar, pudiera encajar dentro de eso que algunos consideran como autodefensa. Fue una reacción. Fue una reacción. Entonces, bueno, pues ahí está ese Oriente Medio que espera acciones concretas para atacar de raíz lo que ha sido la causa de muchos eventos lamentables, que es ese conflicto que hay entre Israel y los palestinos. Gracias por la amabilidad de la compañía.